Sí, Sí sí. se ve. Listo. Bueno, entonces mi exposición básicamente es sobre el flujo de Ricci. Concretamente voy a dar toda la parte intuitiva de cómo se llegó a tener la gran importancia del flujo de Ricci con respecto a la conjetura de Poincaré. Entonces es un poquito larga, así que espero pues no aburrirlos, así que vamos a iniciar. Esta es la estructura en sí de lo que voy a hablarles. Voy a hablarles un poco sobre un contexto histórico con respecto a la evolución de la geometría bajo el problemita de la conjetura de Poincaré y lo que llamaré después la conjetura de geometrización, pasando por las geometrías euclidias y la geometría riemanniana. Luego, ¿qué significa esto de la conjetura de Poincaré? ¿Cuál es la idea? Y básicamente luego empezar a estudiar cómo esta conjetura de Poincaré generó unos resultados grandes, como por ejemplo la conjetura de geometrización que habla sobre las 8 geometrías de Thurston. Entonces voy a tocar sobre ese tema. Voy a dar una parte interesante sobre por qué el flujo de Ricci es importante y de dónde nace, o sea, cuál es la idea detrás de este. Mencionaré cuál era la idea de Grigori Perelman para demostrar esa conjetura de Poincaré y finalmente culminaré con lo que son las aplicaciones del flujo de Ricci, cómo el flujo de Ricci hoy en día se está utilizando y por qué es útil. Entonces, pues voy a iniciar. Primero, hablamos de, ¿es la esfera, la tres esfera, la única tres variedad suave, compacta y simplemente conexa? Esa es la gran pregunta que se está haciendo a través de la conjetura de Poincaré. Y pues en un contexto histórico inicialmente, pues como ya hemos visto en el curso, está Gauss con todo su estudio de la curvatura y la circunferencia osculatriz, como pueden observar en la imagen, y sus versiones pues más allá, sobre una SN esfera. Tenemos los grandes resultados que tienen que ver con el teorema de Gauss-Bonnet para definir situaciones como, por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo, ya sea en las distintas tres geometrías en 2 dimensiones, en lo que tiene que ver con la característica de Euler, que está relacionada también con su estructura de complejo celular por esta situación. Y de las geometrías no euclidianas, la geometría hiperbólica y la geometría esférica, pues esas las debemos a János Bolyai y Lobachevsky, con una historia bastante interesante y a veces deprimente. Fueron János Bolyai, hablo del hijo, no del padre, porque él, de cierta manera fue el hijo el que gracias a su padre se convirtió en un geómetra muy importante, porque el padre de cierta manera fue el compañero de estudio de Gauss, pero pues no tuvo ningún apoyo a pesar de que se solicitó, pero aún así llegaron a estos resultados que pues hemos ido trabajando. Y entonces pues de esas geometrías conocemos la geometría del espacio euclídeo, esto ya lo hemos visto en clase, la esférica, también la hemos ido tocando, de curvatura positiva, la hiperbólica de curvatura negativa, con la silla de montador del toro, que son como esos tres modelos importantes. Y sobre esos resultados, pues ya sabemos que aparece Riemann, por lo que el profe ya nos mencionó anteriormente en clase. Entonces, él es el primero que da esta primera idea sobre lo que son las variedades diferenciables, como sería localmente, pues, Euclidia, y todo lo que se necesita para su construcción, sus definiciones importantes y demás. Toda esta parte no voy a entrar a ahondar porque, pues, primero por el tiempo y segundo porque ya lo hemos tocado en el curso. Entonces, hablamos de una métrica riemanniana, eh, hablamos de una conexión afín, que esto pues ya lo hemos ido tocando. La conexión de Levi-Civita, que pues sea compatible con la métrica y demás. La curvatura de Riemann, la definición, curvatura seccional, la curvatura de Ricci como los promedios sobre el tensor de Riemann. La curvatura escalar y la geodésica, de cierta manera, como la versión de línea recta en los distintos espacios sobre variedades riemannianas, y que tienen una aceleración cero. Esto también lo hemos visto. Entonces, inicialmente pues tenemos este teorema de uniformación que nos menciona que toda superficie de Riemann, como una variedad compleja unidimensional, es biolomorfa, pues porque estamos en un sentido en variable compleja, que es como la versión de difeomorfa,
en estas variedades complejas, es difiomorfa a una de estas tres, que sería o el disco unitario abierto, el plano complejo o la esfera de Riemann. Y entonces digamos que de esta manera también por un color de uniformización, tenemos que toda superficie de Riemann admite una métrica con curvatura constante. Estos son resultados, todos son importantes para poder llegar a ver que sea importante toda esta particularidad del flujo de Ricci. Y un personaje súper importante es Henri Poincaré, porque Henri Poincaré generó muchas preguntas en su estudio. Entre ellos, por ejemplo, él es el primero que da una noción de la importancia de lo que sería la topología algebraica, y él es el primero que menciona sobre, por ejemplo, lo que serían los grupos de homología, y cómo asociarlos respectivamente a una variedad bidimensional o en general. Y de hecho, él coloca un ejemplo muy interesante, y es este que se llama el espacio dodecaédrico, que lo mencionaré ahorita más adelante, que básicamente se genera que usted tiene un dodecaedro, gira aquí con un ángulo específico, y luego lo que hace es que hace un pegamiento apropiado, un espacio cociente respectivo con estas, sobre toda esta cara, respectivamente en esta. Entonces eso es lo que se está tratando de generar. Ahorita voy a dar una imagen más o menos de cómo sería este espacio decadérico. Y bueno, tenemos un teorema de uniformización de Poincaré, que es lo que nos dice es que toda superficie cerrada puede ser uniformizada en una de las tres geometrías con curvatura de Gauss constante, ya sea la euclidia, ya sea la esférica o ya sea la hiperbólica. Entonces esto es como el estudio importante en variedades de dimensión 2, ¿sí? Y esto es lo que se va a tratar de generalizar para variedades tridimensionales. Ahorita voy a mencionar por qué. Luego, pues bueno, es necesario hablar de unos ciertos conceptos de topología algebraica, como son, por ejemplo, hablar de lo que es una homotopía, como visto como que usted tiene, por ejemplo, dos curvas. Por ejemplo, en este caso, tener dos curvas, una curva F y tener una curva G. Y la idea es deformar continuamente esta curva, digamos, de tal manera que el h de x en 0 me dé la f y el h de x en 1 me dé la g de x, deformarla continuamente, pero obviamente esto genera características en el espacio. Si el espacio tiene huecos en este dominio, pues no podría ser una homotópica una a la otra. Entonces esto es súper importante cuando uno quiere estudiar conceptos como los de simplemente conexo y demás. Y sobre esto, pues cuando uno estudia las homotopías, uno puede hablar de una relación de equivalencia. Esa relación de equivalencia está generada a partir de, primero, que las curvas sean homotópicas entre sí. Entonces, una curva es homotópica entre sí si existe una homotopía de tal forma que a partir de esa homotopía, se puede convertir en la otra al deformarse continuamente. Y de cierta manera esto me va a permitir, primero, hablar de lo que sería un grupo de homotopía, y es que si usted toma el espacio y fija un punto y toma una curva de tal manera que el punto inicial y el punto final sean el mismo punto, y usted lo que quiere ahora es hablar de todas las curvas que sean homotópicas a esta, o sea, por ejemplo, esta es homotópica a esta otra, es homotópica a esta otra y demás, entonces usted hablaría del grupo homotopía sujeto al punto que está tomando, el punto x0. Entonces, sobre eso, usted hablaría de eso. Si digamos que usted genera el mismo grupo homotopía para todos los puntos en la variedad, pues no es necesario poner el punto, entonces usualmente pues uno podría colocarlo así. Y esto, digamos que esta es la versión para lo que se llama el grupo fundamental, me parece que yo lo mencioné por acá. Bueno, no. Bueno, el grupo fundamental es el primer grupo de homotopía, y luego lo que hace uno es que ya la aplicación no lo está haciendo en general para un intervalo 0,1, sino en general. Usted hablaría, por ejemplo, de lo que esto se llamaría
como un producto de varios intervalos cerrados, 0, 1, 0, 0, 1, y entonces haría la misma definición, pero para grupos n-dimensionales, grupos de homotopía n-dimensionales. Entonces, bajo un producto, ¿cuál sería este producto? Entonces, este producto es que usted tenga, por ejemplo, una curva F, que tiene pues el punto inicial, el punto final, ¿cierto? Aunque en este contexto propiamente, el punto inicial y el punto final son el mismo, entonces pues usted podría tener, por ejemplo, tener esta curva, la F, y la G de pronto es esta de acá. Entonces, hacer el producto de F con G es hacer el recorrido completo. Entonces, hacer me regreso y luego vengo aquí. Entonces, eso es lo que se hace. Hay una parametrización para eso y sobre eso usted está generando una estructura de grupo. Y para eso, entonces, usted armaría todas las clases de equivalencia sobre todo lo que sean las curvas homotópicas y este producto de las mismas. Entonces, decimos que un espacio es simplemente conexo si su grupo fundamental es trivial. Es decir, que usted puede, sin importar en qué punto se para acá en la variedad, usted puede como que hablar de la relación de equivalencia en la que va deformando la curva, la va deformando, la va deformando, la va deformando hasta que se convierte en un punto, ¿cierto? Es la curva constante. Esta sería la curva constante. Y lo que resulta es que, claro, se será simplemente conexo si pasa eso. Si cualquier punto que usted elija acá, entonces pues puede particularmente tener eso. Si uno, por ejemplo, lo intenta con el toro, eso no es posible porque pues van a haber curvas que aunque por mucho que usted la recoja, van a quedar como un S1 aquí. Entonces, pues para el toro, el toro no es simplemente conexo porque de cierta manera no va a tener grupo fundamental trivial, ¿no? Y bueno, esto es pues hablándolo así por encima. Y bueno, aquí viene entonces la importancia de lo que se van a venir a llamar los grupos de homología. Y es que los grupos de homología son supremamente importantes cuando uno quiere estudiar lo que se llaman los ciclos y las fronteras en un espacio. De cierta manera, los grupos de homología están contando lo que son los huecos en el espacio. Están tratando de mirar los huecos en el espacio bajo una definición mucho más algebraica, a partir de que la imagen de la aplicación, entonces usted tiene aquí un conjunto de estructuras algebraicas, un complejo de cadenas de tal que la aplicación de aquí a acá, la aplicación de aquí a acá, de aquí a acá hay una imagen, es esta, y esa imagen tiene que estar ¿en qué? En el núcleo, esa imagen tiene que estar contenida en el núcleo. Entonces muchas veces la aplicación a veces hace esto. Entonces usted tiene la imagen y toda la imagen la envía aquí al cero, que sería el puntico, y luego otra vez la imagen la envía al puntico y así. Entonces tiene aquí la cadena de lo que está haciendo y la idea del grupo fundamental, el grupo de homología, en este contexto, el grupo N de homología, o bueno, el grupo de homología, lo que pasa es que aquí lo estamos haciendo de una manera general, porque esto es para cualquier estructuras algebraicas, sería el cociente entre el núcleo partido de la imagen. Como ya sabemos, pues por esta contenencia que está aquí, podemos hablar pues de armar un grupo cociente en este sentido. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces estos grupos fundamentales, tanto el grupo fundamental como los grupos de homología, son importantes para saber si dos variedades en sí mismas son o no son homeomorfas, ¿cierto? Por ejemplo, si el toro podría decirse que es homeomorfo a la esfera, entonces uno en cierto sentido, usted necesita saber si estos dos son homeomorfos, entonces lo que usted hace es o estudia el grupo fundamental, y si el grupo fundamental no puede ser suficiente, entonces usted se pasa a los grupos de homología como herramienta secundaria para poder verificar si dos espacios son o no son homeomorfos, ¿cierto? Pero entonces resulta que puede suceder que se puede tener dos espacios que tengan los mismos grupos de homología, y no sean, o sea, no sean homeomorfos. Y ese es el tema que uno dice como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces lo que sucede aquí es que si ustedes recuerdan el espacio dodecaédrico de Poincaré, el espacio dodecaédrico de Poincaré, este espacio dodecaédrico tiene la característica de ser una esfera homológica. Entonces vamos a entender una esfera homológica como aquella que tiene los mismos grupos de homología
a la N esfera. Entonces, claro, pues tratar de estudiar un espacio y resulta que este tiene los mismos grupos de homología que este otro, entonces ahí genera situaciones. Desde la topología algebraica lo que se intenta es que si el grupo de homología no funciona, entonces si el grupo de homología no le va a funcionar de la variedad, entonces póngase a estudiar lo que sería el grupo de cohomología. Y si en definitiva este tampoco le funciona, porque para muchos espacios resulta que bajo la dualidad de Poincaré podrían llegar a ser isomorfos, claro que no en el mismo dimensión n, sino aquí como un n menos k. Entonces, si no llegan a ser los mismos, entonces lo que se hace es darle una estructura desde la topología algebraica con lo que se viene a llamar el producto copa. Y el producto copa se hace para generar lo que se llama el anillo de cohomología. Y entonces, pues es de notar, por ejemplo, lo mismo. Entonces, si usted vio que los espacios no es fácil de estudiar si son homeomorfos, entonces usted se baja al grupo fundamental. Si vio que el grupo fundamental no le funciona, entonces se baja al grupo de homología. Si no, entonces se baja al grupo de cohomología, que ya son las aplicaciones sobre el dual, es como dualizar la homología. Y si no, entonces usted se pasa en el anillo de cohomología, que es una estructura de anillo, esta es una operación binaria para poder crear cocaínas y demás. Entonces, todas estas ideas Poincaré las menciona. Bueno, no es que él propiamente las mencione, sino que da los indicios de cómo tratar de trabajar este tipo de cuestiones, y la esfera homológica pues genera problemas, sobre todo para estudiar la conjetura de Poincaré. Entonces, si uno lo imagina, el espacio decadérico uno lo puede ver como homeomorfa esto, o bueno, este grupo de isometrías en el que usted pues identifica color con color. Básicamente eso es lo que está haciendo. Sí, entonces tiene estas particularidades. Coloco a Einstein porque pues él también es uno de los que dio al menos una ayuda para poder trabajar en variedades también, en cierto sentido, y le dio, digamos que, algunas ideas para que Minkowski generara lo que se vendría a llamar su espacio Minkowski, que el profe ya nos mencionó en clase, ¿cierto? A partir de este que sería el cono de luz. Entonces esto pues no va a andar en él porque pues ya el profe lo ha mencionado en clase. Es el espacio Minkowski asociado pues en el tema de relatividad general. Y luego me voy, por ejemplo, aquí a John Milnor. John Milnor fue uno de los que introduce otros conceptos que son las esferas exóticas, que son esferas que son homeomorfas a la esfera, pero que no son difeomorfas. Entonces eso ya a uno le raya un poco la mente, pero los estudios de él sobre teoría de Morse y demás son bastante interesantes. Y la conjetura de Poincaré en dimensiones que no son 3, sino son diferentes de 3, fueron demostradas por estos señores que menciono aquí a continuación. Bueno, ahora me voy a meter con una cosa, no sé si lo han escuchado antes, que se llama la cirugía de Edén. Este es un concepto súper chévere, súper interesante, porque es que lo que usted de cierta manera va a hacer es que usted va a tener lo que se llama un nudo, ¿sí? Usted podría tener un nudo, que es S1, es lo que llaman el nudo no anudado, ¿cierto? O por ejemplo, usted podría tener el otro, digamos que sea de 3, de pronto. Bueno, me quedó feo, aquí hay más dibujos. Aquí están, por ejemplo, usted tiene lo que sería un nudo, este sería el nudo no anudado. Bueno, una cosa son los nudos, otra cosa son los enlaces, que es como tenerlos cruzados, por decirlo así. Entonces el nudo es una aplicación homeomorfa a S1 y los enlaces es como, no sé cómo describirlo de cierta manera, como que no se lleguen a cruzar, no se intersectan, ¿cierto? Pero están como unidos de una manera muy particular. Y entonces resulta que bajo ese nudo usted va, estas son lo que llaman superficies de Seyfert. Vamos a hacer lo que se llama una cirugía de Edén, y quiero explicar esto de la siguiente manera. Usted tiene una 3 variedad, ¿cierto? Y usted tiene lo que se llama un enlace. Entonces, un enlace sería como alguno de los ejemplos que usted tiene acá, tener varios nudos así como unidos, una cierta idea. Entonces, aquí cada uno de estos es un nudo.
y este L es un enlace. Entonces lo que usted quiere aquí hacer es tomar la variedad, se toma aquí la variedad, le introduce un nudo de cierta manera, digamos así. Y entonces lo que usted va a hacer es que para este nudo, como el nudo es obviamente unidimensional, entonces usted lo que va a hacer es como que es como si lo ampliara, entonces usted genera lo que sería una especie de nudo, un enlace, pero digamos sólido. Sí, o sea, sería como este producto de el disco con el enlace, entonces esto sería como sólido. Y entonces usted retira, entonces hace esto, toma el M, el N sería este toro sólido, lo retira, y lo que va a hacer ahora es, si quiere, bueno, puede hacer un torcimiento, entonces voy a ponerle un ejemplo, digamos uno que puse aquí, por ejemplo, usted tiene aquí el S1, su nudo aquí digamos que va a ser este, ¿cierto? Este es un nudo, y entonces como claro, aquí ya se soltó, entonces quedó algo así, ¿cierto? Ya se soltó. Y le gusta aquí puede como retorcer, moverlo de cierta manera y volver a pegar. Entonces le quedaría este que sería lo que se llama el nudo trébol, ¿cierto? Y entonces fíjese que usted generó otra variedad a partir de esto. Entonces, eso es más o menos lo que usted estaría haciendo cuando le digo que haga un torcimiento arbitrario. Un torcimiento arbitrario de la tres variedad. Entonces, usted lo tuerce si quiere y luego hace lo que se llama un relleno de EN, que es una identificación de esos espacios en hueco que se están generando. Usted hace una identificación, lo pega a conveniencia. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque es que hay un teorema, que es el de Licoris-Walash, que menciona que toda tres variedad cerrada, orientable y conexa fue obtenida por un proceso de cirugía de Dehn, ¿cierto? Entonces, cuando a uno le hacen la pregunta de la conjetura de Poincaré, cuando uno le hacen la pregunta de la conjetura de Poincaré, la conjetura de Poincaré dice que la única tres variedad compacta, suave, simplemente conexa, es la tres esfera, la única. Entonces, si a usted le hacen una pregunta en la que dicen que es la única, pues usted necesita darse cuenta que efectivamente no hay ninguna otra que pueda llegar a cumplir esas características. O sea que usted tiene que estudiar todas las tres variedades en el contexto, absolutamente todas las tres variedades. ¿Hasta ahí más o menos soy claro? ¿Me escuchan? Me asusto. Sí, 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 está perfecto, hágale. Listo, entonces, como usted tiene que estudiar absolutamente todas las tres variedades, entonces es por eso que es importante esto, porque si usted con este teorema lo que está diciendo es que, ok, si todas estas tres variedades se generaron a partir de una cirugía de Dehn, yo necesito ver o estudiar todas esas tres variedades y ver cómo deshago el proceso de cirugía de Dehn, cómo tratar de deshacer ese proceso. Esa es la idea aquí como importante de lo que se entra a trabajar. Entonces, bueno, acá hay unos dibujos de lo mismo. De nuevo, tiene aquí la esfera, este es el nudo, y entonces usted lo quita, entonces genera aquí la vecindad tubular y luego usted lo pega a su manera y entonces va a generar la tres variedad que necesite. O acá lo mismo, en fin. Entonces, este señor, que es William Thurston, que no sé si lo han escuchado, William Thurston, él planteó una cosa que se llama la conjetura de geometrización. ¿Qué nos dice la conjetura de geometrización? Dice lo siguiente. Eh, creo que, bueno, ¿cómo lo menciono? Todos sabemos que usted, cuando tiene, por ejemplo, una variedad, ¿cierto? Tiene dos variedades, no sé, digamos estas dos. Si uno retira adecuadamente un abierto aquí y retira también un abierto acá y las pega ahora, ¿cierto? Entonces usted genera una nueva tres variedad a partir de una operación que se llama la suma conexa, ¿cierto? Entonces tenía aquí la esfera, ese 2 y aquí el toro. Entonces usted generó la suma conexa de estos dos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, en este caso particularmente, hacer suma conexa de la esfera con el toro, pues nos da el toro. ¿Por qué? Porque de cierta manera son homeomorfos, ¿cierto? Tienden a ser homeomorfos.
porque la esfera resulta ser el elemento identidad para la suma conexa. Pero si lo hago, digamos que con dos toros, pues ya no, ¿no? ¿Cierto? Porque me va a quedar un toro de dos huecos. Entonces, lo que quiero que se observe es que cuando usted habla de las tres variedades, usted lo que quiere es descomponer una tres variedad grande en pedacitos, y esos pedacitos, cada uno de ellos tiene una de 8 posibles geometrías. Una de esas 8 posibles geometrías. Entonces, para eso, voy a hablar de lo que se llama unos distintos tipos de descomposición. Entre ellos está, por ejemplo, la descomposición en suma conexa, y es que toda tres variedad tiene una descomposición prima, ¿cierto? Es decir, una colección de variedades primas. ¿Qué es una variedad prima? Es una variedad que no, ojo, no puede ser suma conexa de otras variedades. ¿Sí? Pues es como la misma idea de números primos. Y una variedad irreducible es aquella, por ejemplo, esta definición dice, es irreducible si, por ejemplo, pensemos cojo el toro, y ese toro está inmerso en R3. Entonces resulta que si yo me cojo un disco, me cojo un disco en R3, este disquito que está acá, ese disco que está acá resulta ser un disco acá en R3 que viene y resulta que la frontera, o sea, la intersección del disco con el toro resulta ser ¿qué? Pues la frontera del disco. De hecho, eso, déjame ver, sí, resulta ser la frontera del disco. Eso me parece que está, disculpen un segundito, ¿quién? Ah, ya. Olviden un segundito. Este ejemplo ya lo vamos a utilizar ahorita más adelante. Lo que pasa es que esta variedad irreducible es si cada esfera suave en M es el borde de una bola. Entonces, esto lo voy a utilizar mucho más adelante. Acá hay otro tipo de fibraciones, como tratar de unir o crear una variedad a partir de un fibrado, ¿cierto? Como por ejemplo aquí, para cada punto de la esfera, cada punto acá de S2, usted le asigna un S1 y así genera el S3. Para cada punto tiene una circunferencia y así genera el S3, entonces que sería la fibración de Hopf. Hay otra particular que es la fibración de Seifert. Son conceptos bastante curiosos, bastante interesantes. En cada uno de ellos usted tiene como una conexión en forma toroidal, un toroidal. Y aquí es donde hablamos, bueno, de superficie compresible o no esencial. Entonces, digamos, aquí si bien el ejemplo que estaba diciendo era que si tenía, por ejemplo, R3, tengo el toro, y si me cojo un disco, tengo el disco acá. Ese disquito está acá. Ese disco precisamente es un disco cerrado, claro, que está contenido acá, pero este disco no es disco para el toro, porque para el toro es solamente un S1, ¿cierto? O sea, es un disco que en R3 es un disco, pero para el toro no es un disco, y también que cumple la característica de que el disco intersectado con el toro resulta ser la frontera del disco. Entonces, eso es para que hablar de lo que sería una superficie eh, compresible y esto toroidal. Sé que esto es bastante enredado, complicado, pero lo que pasa es que la razón por la cual se mira todo esto y esta otra descomposición toroidal es por el teorema de la conjetura de geometrización, y es la que voy a mencionar aquí. Acá está. Entonces, la conjetura de geometrización dice que da una tres variedad a la cual usted ha realizado un proceso de descomposición, pero esa descomposición, ¿cómo es? En suma conexa y en descomposición toroidal. Entonces, cada componente de esa tres variedad tiene que admitir solo una de estas 8 geometrías. La geometría euclídea tridimensional, la esférica S3, la hiperbólica, el producto de C2 con R, del hiperbólico con R, el cubrimiento universal, el de Heisenberg que utilizan mucho en análisis complejo,
y este que es más desde una perspectiva física de movimientos rígidos en el plano de Minkowski. Entonces, una de esas 8 geometrías, que era como lo que yo colocaba en el dibujito antes. Entonces, si esto es verdad, ¿cómo esto me implica a mí la conjetura de Poincaré? Pues resulta que la conjetura de geometrización implica la conjetura de Poincaré. ¿Por qué? Porque si llega a ser verdad la conjetura de geometrización, entonces yo tengo una M3 variedad que es cerrada y simplemente conexa, ¿no? Y suave, bueno. Entonces, esa variedad M tiene que ser suma conexa de otras. Ta, 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 ta. Pero cada uno de esos sumandos también es una 3 variedad cerrada y simplemente conexa. Entonces, como el grupo fundamental de cada uno de estos es trivial, la 3 variedad M no contiene toros, o sea, no tiene una descomposición en toros como lo que dije antes. Entonces, ¿qué pasa? La 4 implica que cada una de esas es geométrica, esa es otra definición, y además de compacta, cerrada y simplemente conexa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cada una de estas variedades en suma conexa es una S3. Cada una de esas es una S3. Pero si usted hace suma conexa, como esto es un elemento de identidad, entonces este señor tiene que ser el S3, o sea, la 3 esfera. Entonces, de cierta manera, la conjetura de geometrización, donde se llegase a demostrar la conjetura de geometrización, usted está demostrando la conjetura de Poincaré, por este resultado así a grandes rasgos de lo que se está implicando. Entonces, aquí es donde viene a aparecer Richard Hamilton en su importancia, y resulta que Richard Hamilton, un geómetra bastante reconocido, le dio por estudiar una cosa que es el flujo de Ricci, ¿sí? Y el flujo de Ricci fue generado en uno de sus artículos basándose en un modelo financiero que es el modelo de Black-Scholes. Es un modelo de Black-Scholes que ahorita se los voy a colocar, y a su vez en lo que sería la ecuación de calor. Entonces ahorita voy a mencionar un poco sobre él. Y después, digamos, si hemos visto o recordamos cosas de ecuaciones diferenciales parciales, la ecuación térmica o la ecuación de calor, lo que está tratando de ver es que usted tiene como esta curva, y esa curva se va como genera, o sea, es como si usted tuviera, como si se estuviera derritiendo, ¿cierto? Algo, se estuviera derritiendo. Y al derretirse como que llega a un punto en que tiene que como que uniformizarse, de cierta manera, bajo unas condiciones iniciales. Cuando quieren resolver, digamos, algo como la ecuación de calor, que relaciona una variación temporal con respecto a una variación espacial, pero esta es una segunda variación espacial, ¿cierto? Si uno lo mira en varias dimensiones, la ecuación de calor se está viendo realmente así, como la variación temporal es igual, en este caso, a una constante por el laplaciano de esa función. Entonces, lo que uno va a entrar a observar es, este señor hace una versión de aceleración, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, uno estudia ahí, así por decirlo, como una convexidad, una, una, una convexidad de la superficie, ¿cierto? Y uno está tratando de ver cómo se comporta esto a medida que evoluciona en el tiempo. Entonces, para trabajar esto, pues hay unas condiciones específicas, y a eso le llaman también a veces el problema de Dirichlet, ¿sí? Y para poderlo trabajar, entonces ahí es donde aparecen las series de Fourier. Las series de Fourier buscan básicamente, si usted mira U como una multiplicación de una función f que depende de un t, o bueno, no f porque aquí la usé, otra, una g grande y una que depende de t, y una h grande que depende solo del espacio, una multiplicación de estos dos, y usted empieza como a hacer las cuentas reemplazando acá y haciendo un cambio de variables, entonces usted al final va a tener que llegar a que la solución está escrita en esta forma en cosenos y senos. Hasta ahí, ¿me escuchan? Es que me asustó hablar solo. Sí, 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 sí. Bien, bien. aquí está. Perfecto. Listo. Entonces lo que pasa aquí es que, claro, cuando usted tiene esto, usted lo puede escribir si quieren por la fórmula de Moab y demás, usted puede escribirlo en una forma exponencial, ¿cierto? Y
y puede encontrar incluso los coeficientes de Fourier. Bueno, no va a entrar a ahondar en eso, para eso está el curso de series de Fourier. Y tiene una ecuación de calor que, como si ustedes se dan cuenta, a medida que va variando, tiene que llegar a un punto en que como que se uniformiza, ¿cierto? Se tiene que como que uniformizar. Y es para saber cómo es que la temperatura cambia con respecto al tiempo. Es como cuando uno mira esos modelos de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces tiene que uniformizarse de cierta manera. Entonces esto es como una versión más o menos de lo que uno está tratando como de mirar. Y entonces aquí aparece esta que se llama la ecuación de Black-Scholes, que es como algo parecido, pero en un modelo financiero. Entonces, en este modelo financiero resulta que el B es el precio de la opción en función del precio de las acciones S y el tiempo T, y el R es la tasa de interés libre de riesgo. Sigma es una volatilidad de la acción. Y pues si usted hace un cambio de variable apropiado, esto se transforma interesantemente en una ecuación de calor. Porque pues lo que mencionan es que esta es una ecuación de Cauchy-Euler, y entra usted a hacer el cambio de variable y la transforma en esta, y esta usted ya la sabe resolver por lo que ya dije antes. Entonces, a partir de ahí salen todas las fórmulas que se utilizan en estos modelos de compras y venta europeas que se utilizan actualmente. Y pues interesantemente, Richard Hamilton se había dado cuenta de esto, y entonces él busca armarse una ecuación que de cierta manera me hable de una evolución, ¿cierto? Me hable de una evolución de la variedad. Sabemos que la variedad está modelada por su métrica riemanniana, entonces lo que quiero es hacer una familia de métricas riemannianas de tal forma de que, pues claro, para cada tiempo pues tenga usted una métrica riemanniana y que se vaya deformando de tal manera que haya como lo que pasaba acá, como que usted va deformando de manera que se uniformice. Mire que es muy interesante que eso es lo mismo que estaba pasando cuando hablábamos de teorema de uniformización de Poincaré, que llegaba a una de sus geometrías esenciales. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el flujo de acortamiento de curva es interesantemente es otra versión de una ecuación de calor, ¿sí? Es como esa versión unidimensional del flujo de Ricci. ¿Por qué? Porque usted lo que está haciendo es que la variación temporal de una curva C, una curva cerrada, ¿por qué? Aquí una curva cerrada, porque usted lo que hace es que para cada punto que usted tiene acá, esto va a ser proporcional al normal, al vector normal. Que si usted hace una parametrización de longitud de arco, resulta que esta expresión se convierte interesantemente en esto, que es una expresión de, la, de una segunda derivada espacial, ¿no? Entonces, interesantemente, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene la curva de alguna cierta manera, y usted lo que hace es que en cada vez que vaya variando el t, va a jalar esta curva, y en donde haya menor curvatura, entonces va a hacer que haya mayor curvatura, y en donde haya mucha curvatura, lo que va a hacer es disminuir la curvatura en dirección a su vector normal. Entonces, digamos, a mí me gustaría que lo veamos, si les parece. Eso es mejor cuando uno lo puede ver. Entonces, eh, aquí, online, vamos a ver si lo encuentro. Denme un segundo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, miren esto. Entonces voy a borrarla y voy a pintar una curva arbitraria cerrada. Entonces, lo que uno ve es que lo jala en dirección del vector normal, y usted está variando la curvatura hasta que eso tendrá que converger a una curva en la que su curvatura es constante. O sea que usted de alguna manera también está uniformizando toda su variedad, ¿cierto? Bueno, no, en este caso está uniformizando la curva hasta que llegue a que la curvatura es constante. Eso es lo que usted está buscando. Y bueno, usted puede agregar otras características como preservar el área y demás. Pero digamos, esta es la idea es lo que yo quiero que se quede, digamos, en esta presentación. Y es eso, es buscar deformarla hasta que llegue a un punto en que la curvatura sea constante. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero tratar de trasladar esta idea del flujo de acortamiento de curva
a las variedades riemannianas. Tratar de jalar mi curva en dirección del promedio, porque de cierta manera esto está haciendo como un promedio entre las curvaturas, jalando en dirección hacia el promedio de las curvaturas y llegar a una uniformización de dicha métrica. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de buscarme un modelo así. Entonces, digamos que una primera versión de lo que sería tomar una métrica G que depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, con una idea diferencial y esta pues sustentada por lo que se llama la derivada del I. Esto es una definición para la derivada del I en dirección temporal. Y entonces aparece lo que se viene a llamar ahora sí, después de tanto hablar, el flujo de Ricci. Entonces, el flujo de Ricci lo que quiere hacer es exactamente eso. Si usted tiene una variedad extraña y usted lo que quiere es jalar en dirección del promedio de sus curvaturas, pero a nosotros, ¿qué nos representa el promedio de las curvaturas? Pues la curvatura de Ricci, ¿cierto? El tensor de Ricci. El tensor de Ricci, de cierta manera, nos representa esos promedios y este 2 tiene que ver es con las cuentas que voy a mencionar ahorita más tarde, que es un problema variacional. Y resulta que, bueno, si usted toma ese flujo de Ricci y toma coordenadas armónicas, es decir, que el laplaciano de estas coordenadas me da 0, entonces esta expresión se puede transformar así, es otra manera de ver el flujo de Ricci, pero digamos que aquí, como estoy resolviendo el problema tridimensional, entonces es de notar que aquí están escondidos, aquí está escondido los términos del tensor de Riemann, y como esto es en tridimensional, entonces usted tiene aquí la matriz 3 por 3, pero como tiene aquí la diagonal, entonces tiene 3 por 3, 9, pero en realidad para usted modelar, usted tiene un conjunto aquí de 6 ecuaciones diferenciales parciales. Tiene un conjunto aquí de 6 ecuaciones diferenciales parciales para las cuales su condición inicial es una métrica inicial con la que usted comienza. Entonces, eso es lo que está escondido ahí detrás del flujo de Ricci y es lo que se entra a tratar de mirar. Yo empiezo con una métrica riemanniana G sub 0, pero si usted tiene la métrica riemanniana G sub 0 es porque también tiene una variedad riemanniana inicial y sobre esa entonces usted la empieza a deformar bajo el flujo de Ricci y entonces trata de mirar a ver qué es lo que va pasando con esta variedad, como por ejemplo pueden verlo aquí en la imagen. Entonces, ejemplos de soluciones del flujo de Ricci están, por ejemplo, las conocidas variedades de Einstein. Las variedades de Einstein son aquellas cuyo tensor de Riemann, ¿qué? Su tensor de Ricci es precisamente lambda por la métrica, G sub 0. Uno puede entrar a hacer como las cuentas, entrar a resolver, usted asume una condición y llega a que la métrica que soluciona el sistemita es de esta forma, es de esta manera. Y pues es interesante notar, primero que la curvatura seccional usted la podría calcular, le va a dar esto, y usted va a tener soluciones dependiendo del valor del lambda, porque este lambda está en los reales. Si el lambda es mayor a 0, es contractiva, o sea que se va haciendo cada vez más pequeña la variedad, va a ser expansiva, como en el caso hiperbólico, va a ser expansiva, y es igual a 0 quiere decir que es estacionario, o sea, se mantendría esta métrica, o sea, como quien dice, no, que haría la misma métrica siempre, ¿cierto? Como si fuera un punto de equilibrio en ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, digamos que usted, pues en ese orden de ideas para estas variedades de Einstein, usted puede hablar de lo que se llamaría un tiempo de existencia en la solución, y es tratar de ver hasta cuándo sí tengo solución de la ecuación, porque bueno, las ecuaciones diferenciales parciales a mí me pueden modelar la estructura de algo, pero yo tengo que ser muy cuidadoso con el espacio de soluciones y también con el tiempo de existencia de la solución. ¿Por qué? Porque puede suceder que la curvatura en algún momento se me destruya, o sea, puede suceder que la curvatura en algún punto llegue y explote, se vaya para infinito. Y eso es lo que yo quiero evitar, porque donde eso llegue a suceder, pues la variedad riemanniana se me salió del camino, ¿sí? Es como un camino ahí peligroso, no estoy tratando todas las situaciones. Entonces, vamos a decir que es antigua, fíjese que aquí estoy como despejando el lambda, ¿no? Sí que si está desde el menos infinito hasta este valor, sería antigua, eterna si está siempre, definida para siempre,
e inmortal si el t para el cual está definida dicha solución es de esta forma, desde este valor 1 sobre 2c hasta infinito, para estas condiciones de valor c. Y los Ricci solitons son como otra manera de modelar las soluciones de la ecuación diferencial, de tal manera que yo quiera como preservar ciertas características de volumen y demás. Esto realmente son bastante importantes porque me gustaría como normalizar la variedad, que no aumente mucho el volumen, cosas de ese estilo. Entonces, por eso también son importantes los solitons. Como el Seeger soliton, este es otro ejemplo. Y obviamente, pues el flujo de Ricci tiene que generar consecuencias y una de esas consecuencias es una ecuación de evolución con respecto a la curvatura escalar. Entonces también va a generar, y esto también lo utilizan porque como ya dije antes, el problema de formar una variedad tridimensional bajo el flujo de Ricci es, si usted lo hace de esa manera, necesita que la curvatura en algún momento no se vaya a explotar, en algún momento no se vaya a estallar. Eso es lo que usted está buscando detrás y por eso tiene que ser muy cuidadoso en el estudio de estas ecuaciones de evolución en la curvatura y demás. De hecho, para Hamilton fue muy complicado trabajar estas cosas porque el primero no era un experto en este tipo de aproximaciones y segundo, él tenía la noción geométrica, pero ese estudio en tratamientos de ecuaciones diferenciales parciales era precisamente una tarea complicada que él no lograba asimilar y eso era lo que le generaba la dificultad. Hasta ahí vamos bien. No sé si ya me quedé hablando solo. ¿Voy bien ahí? ¿Me escuchan? Sí, bien, 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 muy bien. Listo. Hágale. Entonces luego viene a tomar importancia lo que se llama el flujo de Ricci normalizado. Y es que para, como saben, o de pronto no lo habían escuchado, Grigori Perelman fue el que vino a resolver la conjetura de Poincaré y lo hizo a partir de ciertos tratamientos. Este flujo de Ricci normalizado es la versión del flujo de Ricci, pero haciendo que esa forma de volumen la pudiera, o sea, el cambio de esa forma de volumen no fuera muy, o sea, fuera como estación, como quieta, ¿sí? Como que no vaya a cambiar, ¿sí? O no en gran medida, esa es la idea. Por eso se genera una nueva ecuación para el flujo de Ricci. Y es importante para el tratamiento de la, de la ecuación de evolución de la curvatura. O sea, estoy tratando de que la curvatura no se me explote, entonces me toca coger el flujo de Ricci y hacer que el volumen no cambie tanto para que la curvatura no sea tan extensa. Bueno, entonces es necesario hacer este tipo de particularidades y cuestiones para que sea más fácil ese trabajo. Entonces, bueno, aquí está definido, ya lo mencioné. Entonces, como saben, aquí pues ¿qué pasa? De nuevo, ¿cuál es el esquema de la solución de la conjetura de Poincaré? Bajo la demostración de la conjetura de geometrización, ¿cierto? Tomo este señor, lo empiezo a deformar en los pedazos, veo que cada uno de esos pedazos es homeomorfo a una esfera y luego por suma conexa estos se van a unir y generan la esfera. El problema es aquí en este pasito, porque aquí en este pasito fíjese que se están como despegando los pedacitos y en el problema en que se despegan los pedacitos puede suceder que usted aquí puso a trabajar el flujo de Ricci, pero puede ser que aquí la curvatura se me explotó, entonces nada me está garantizando que la solución exista en ese intervalo o en un tiempo finito. Nada me lo garantiza. Entonces ahí es donde tiene que entrar ciertas consideraciones y teoremas detrás de estos, Myers y bueno, eh, todas estas, el teorema de la esfera, todos son en búsqueda de controlar esas curvaturas. Por ejemplo, esta, SEA3 una variedad riemanniana cerrada, cual admite una métrica con curvatura de Ricci estrictamente positiva, entonces M también admite una métrica de curvatura constante positiva. O sea, usted lo puede ir deformando de tal manera que llegue a una curvatura constante positiva para que no me explote. O sea, esa es la idea más o menos de lo que se quiere.
Y el problema va a estar en estas singularidades. Estas singularidades son lo que hace que sea tan difícil el problema, ya lo mencioné antes. Y aquí es donde aparece Grigori Perelman por fin al tratamiento de estas situaciones. Y es que Grigori Perelman, aparte que es bien difícil leerle y entenderle ciertas cosas que hace, a grandes rasgos lo que él quiere es dar un control sobre estas singularidades, dar un control de cómo, qué es lo que está haciendo acá, qué tratamiento adecuado geométrico tiene que hacer usted sobre la curvatura, y para eso pues tratar de ver cómo lo miro. Entonces digamos que la idea de Grigori Perelman es un poco traer las ideas que tenía Richard Hamilton, pero para eso tiene que estudiar de dónde es que nacen estos señores que se llaman flujos geométricos, como el flujo de acortamiento de curva y el flujo de Ricci. Entonces, primero entender que hay una cosa que se llama un flujo gradiente, y es que usted va a tener lo que se llamaría, por ejemplo, un funcional de energía, y sobre ese funcional de energía que va de un espacio de funciones a los reales, ¿cierto? Y de una idea muy similar a la del cálculo de variaciones, usted deriva esto, y eso es igual a un producto interno entre estas dos cosas, de tal manera que como esto, la idea es que esto quede como un menos la norma, para que esto siempre sea negativo. Entonces esta de acá sería un flujo gradiente de tal manera que la derivada con respecto a un camino suave, una curva, sea igual a menos el gradiente de dicha posición. Fíjese que esto es muy similar a una ecuación de calor un poco, aunque esto es realmente el gradiente de dicha función. Y sobre eso, pues entonces van a aparecer lo que se llamaría un flujo geométrico basado en una variedad riemanniana, flujos variacionales. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero ya en general, para una ecuación de Laplace, tengo este término, L es un operador de Laplace, y lo que quiero ver es, bueno, esta es una solución homogénea, pero aquí lo que quiero es encontrar lo que se llaman las ecuaciones de Euler-Lagrange. Voy a poner ejemplos sobre esto para que se vea mejor. Por ejemplo, este es el funcional de energía de Dirichlet. Y entonces resulta que usted tiene un funcional de energía igual a un medio de la integral acá de esto, que sería el gradiente de una función. Si usted deriva esto, hace las cuentas, y queda este producto interno. Entonces el que está haciendo papel aquí la energía es este. Entonces queda la ecuación de calor generada a partir de este funcional de energía, siendo una derivada funcional, siendo la derivada. Entonces era lo que de pronto Olga, nuestra compañera ahorita mencionaba, que usted estaba haciendo lo que era lo que era una primera variación en este caso, y usted está derivando con respecto a todas las posibles variaciones que tiene aquí la aplicación, y viendo en cuál pues usted va a tener el mayor o el menor cambio, ¿cierto? Entonces esa es la idea detrás aquí, y hay ejemplos varios sobre eso. Entonces, por ejemplo, está este, que entonces su funcional de energía, o en este caso un funcional de área, usted hace las cuentas y aquí le va a quedar un término de curvatura media. Y si usted quiere que, digamos, estas de atrás son las ecuaciones de Euler-Lagrange detrás. Si esta característica llegase a suceder como, por ejemplo, en un contexto, si la curvatura media llegara a ser cero, entonces estamos hablando de superficies mínimas que vienen a nacer de una ecuación diferencial que también aparece porque usted está haciendo una acción de área y quiere minimizarla. Entonces, son ejemplos varios. Le llaman el funcional de la acción de Einstein-Hilbert. Y resulta que las ecuaciones de campo de Einstein, en las que usted de pronto han escuchado, ellas también nacen de un funcional en el que usted está haciendo una derivada funcional con respecto al tensor métrico inverso, hace las cuentas, luego hace unas más acá, y van a aparecer por ejemplo, este T es lo que se llama el tensor de masa y energía de Einstein, que modela todos los momentums y todas las variaciones en particular, y da una relación entre cómo es la masa y energía con respecto a la curvatura en el espacio en el que usted esté trabajando. Y esto es lo que llama, este lambda aquí es lo que llaman la constante cosmológica, que esa fue calculada experimentalmente. Entonces, digamos, uno ve que como que muchos de los problemas que usted quiere hacer acá se relacionan con todos estos problemas variacionales, y de hecho solucionan. Aquí la solución de la ecuación de campo de Einstein es una métrica, es un espacio en el que se satisfacen unas condiciones. Entonces, pues es bastante interesante.
Y miren qué curioso, y es que aquí habla, bueno, un funcional de curvatura escalar, usted hace la misma cosa, el gradiente, entonces aparece esto, que es un flujo gradiente asociado a una métrica, parecido un poco a la de Ricci, al flujo de Ricci. Aquí hay como unos 3 funcionales que yo hablo. Está el funcional de energía efectiva, el funcional de entropía, el funcional de longitud. Y de nuevo, tiene el funcional, hace una derivada funcional con respecto al tiempo, tiene un gradiente y aquí va a generar un flujo gradiente a partir de estas dos ecuaciones. Y el funcional de entropía de Perelman, usted lo que va a tener es una función f, y esta es una especie de función f de control, y usted varía la función f de tal manera que pueda controlar adecuadamente todos estos problemas de la curvatura, porque digamos, aquí el temita en que se están como despegando, aquí hay como un radio en el que voy a mantener el homeomorfismo, lo voy a mantener hasta que se rompa, ¿no? Entonces, voy a tratar de mantenerlo, eso es más o menos el radio de inyectividad. Eso tiene una definición más formal, y tiene que ver con las vecindades normales bajo el mapeo exponencial que mencionó el profe. Entonces aquí genera usted un sistema de EPs de 3 ecuaciones diferenciales. ¿De 3? Sí, de 3. Está esta y esta. Y bajo este sistema, pues él empezó a trabajar, a estudiar, hasta que pues logró dar un tratamiento adecuado. Obviamente no puedes esbozar toda la prueba de Perelman porque la verdad me falta muchísimo conocimiento para eso. Pero pues esto es más o menos una idea de por qué el flujo de Ricci es importante, de dónde viene, cómo surge, por qué es la importancia, cómo Perelman le ayudó. Y bueno, este es funcional de longitud, y digamos que aplicaciones como tal del flujo de Ricci, dado que usted puede ver cómo se comportan a nivel así global y también en ciertas partículas, entonces lo están utilizando como un control de tumores multicelulares. Entonces lo hacen de forma numérica, de tal manera que usted pueda hacer como un control en el cáncer, ¿sí? Matemáticas contra el cáncer, el flujo de Ricci mira cómo evolucionan estas partículas a medida que pasa el tiempo y ver cómo se estarían comportando, cómo se estarían deshaciendo y demás. Y también lo utilizan para una cosa que se llama el análisis de formas en geometría digital. Entonces, a veces para identificar ciertas estructuras, para ver qué relaciones hay aquí, cómo se pueden estar deformando, en fin. Entonces, pues nada, esa es mi exposición. Esto es la bibliografía que estuve revisando, trabajando. Espero